Una de las novelas más polémicas, pero más leídas durante el siglo XX fue, y sigue siendo en el siglo XXI, El lobo estepario, de un autor alemán, Hermann Hesse, que escribió muchas novelas, varias novelas y grandes novelas también. Es decir, uno se decide por el lobo estepario, sabiendo que hay 4 o 5 novelas de él que son muy importantes. El lobo estepario se publica en el 1928. Hermann Hesse gana el premio Nobel en 1946 por la fuerza de otras novelas posteriores de él. Esta novela que está en el comienzo de su vida, pero que está en la década, en la famosa década del 20, ¿no? Hemos dicho que la década del 20 es la más grande década de la literatura en el mundo. Ya tiene unos riesgos estructurales. Ya vemos ahí como el rompimiento, no el rompimiento que hace Ulises, sino el rompimiento que va a ser una literatura más organizada. Uno de los problemas del lobo estepario es que en cada época ha sido juzgada de manera diferente, se analiza, se interpreta de manera diferente. Fue prohibida, fue cancelada, fue discutida por ideológicamente, tanto por capitalistas como por marxistas. Esa búsqueda del ser, del individuo, a partir de una dualidad que luego se complejiza, que es la del ser animal, pero la del ser racional, hace que se construya en una trama que es sencilla, una novela que es compleja. Vamos a cogerle el tono a la primera página de Lobo Estepario, donde hay una triple estructura, hay, dijéramos, 3 focos que van a tratar de dar cuenta de ese personaje que es Harry Haller, ¿no? Ese HH podría ser alguien que le guste estar haciendo las confrontaciones con los autores, podría ser el HH de Hermann Hesse también. A mí no me gusta mucho tanto esas asociaciones. Y la novela comienza con una introducción como si fuera un editor el que va a hacer la novela, es decir, hace un juego, es una especie, un truco en creación literaria. Luego viene una perspectiva en tercera persona, que es el tratado del lobo estepario, y unas anotaciones que hace Harry Haller, que es una especie de diario que lleva. Es un solo objetivo a través de 3 lentes diferentes, que facilitan más la lectura y la interpretación y la escritura seguramente en su momento de la novela. Así es la primera página, las primeras páginas de la introducción, esta parte que llama introducción, pero que ya es la novela. Contiene este libro las anotaciones que nos quedan de aquel hombre, al que con una expresión que él mismo usaba muchas veces, llamábamos el lobo estepario. No hay por qué examinar si su manuscrito requiere un prólogo introductor. A mí me es en todo caso una necesidad agregar a las hojas del lobo estepario algunas en las que he de procurar estampar mi recuerdo de tal individuo. No es gran cosa lo que sé de él, y especialmente me han quedado desconocidos su pasado y su origen, pero de su personalidad conservo una impresión fuerte, y como tengo que confesar, a pesar de todo, un recuerdo simpático. El lobo estepario era un hombre de unos 50 años que hace algunos fue a casa de mi tía buscando una habitación
amueblada. Alquiló el cuarto del doblado y la pequeña alcoba contigua. Volvió a los pocos días con 2 baúles y un cajón grande de libros, y habitó en nuestra casa 9 o 10 meses. Vivía muy tranquilamente y para sí, y a no ser por la situación vecina de nuestros dormitorios, que trajo consigo algún encuentro casual en la escalera o en el pasillo, no hubiésemos acaso llegado a conocernos, pues sociable no era este hombre. Al contrario, era muy insociable, en una medida no observada por mí en nadie hasta entonces. Era realmente, como él se llamaba a veces, un lobo estepario. Un ser extraño, salvaje y sombrío, muy sombrío, de otro mundo que mi mundo. Yo no supe en verdad, hasta que leí estas sus anotaciones, en qué profundo aislamiento iba él llevando su vida a causa de su predisposición y de su sino, y cuán conscientemente reconocía él mismo este aislamiento como su propia predestinación. Sin embargo, ya en cierto modo lo había conocido yo antes por algún ligero encuentro y algunas conversaciones, y el retrato que se deducía de sus anotaciones era en el fondo coincidente con aquel otro, sin duda algo más pálido y defectuoso que yo me había forjado por nuestro conocimiento personal. Por casualidad estaba yo presente en el momento en que el lobo estepario entró por vez primera en nuestra casa y alquiló la habitación a mi tía. Llegó a mediodía, los platos estaban aún sobre la mesa y yo disponía de media hora antes de tener que volver a mi oficina. No he olvidado la impresión extraña y muy contradictoria que me produjo en el primer encuentro. Entró por la puerta cristalera, después de haber llamado a la campanilla, y la tía le preguntó en el corredor, medio a oscuras, lo que deseaba. Pero él, el lobo estepario, había levantado olfateante su cabeza afilada y rapada, y oliendo con su nariz nerviosa en derredor, exclamó, antes de contestar ni de decir su nombre: «Oh, aquí huele bien». Y al decir esto, sonreía. Y mi tía sonreía también, pero a mí se me antojaron más bien cómicas estas palabras de saludo, y tuve algo contra él. «Bien», dijo, «vengo por la habitación que alquila usted». Solo cuando los 3 subimos la escalera hasta el doblado, pude observar más exactamente al hombre. No era muy alto, pero tenía los andares y la posición de cabeza de los hombres corpulentos. Llevaba un abrigo de invierno moderno y cómodo, y por lo demás vestía decentemente, pero con descuido. Estaba afeitado y llevaba muy corto el cabello, que acá y allá empezaba a adquirir tonalidades grises. Sus andares no me gustaron nada en un principio. Tenía algo de penoso e indeciso que no armonizaba con su perfil agudo y fuerte, ni con el tono y temperamento de su conversación. Solo más adelante observé y supe que estaba enfermo y que le molestaba andar. Con una sonrisa especial, que entonces también me resultó desagradable, pasó revista a la escalera, a las paredes y ventanas y a las altas alacenas en el hueco de la escalera. Todo ello parecía gustarle y, sin embargo, al mismo tiempo le parecía, en cierto modo, ridículo. Esa dualidad del lobo estepario que ya se insinúa aquí en esta introducción que hace el sobrino de la tía que le está arrendando eh, el- la habitación, nos va a permitir construir un universo dual al comienzo, pero múltiple después al final,
en una construcción que va entre lo que es una narración perfecta, que es acuciante, pero también de una serie de reflexiones que abundan en la segunda parte del texto. Es una novela no tan larga, que siempre estuvo en las manos de los jóvenes, que hoy ha decaído un poco, pero a la cual yo diría hay que volver. El Lobo Estepario es una de las grandes obras narrativas, no solamente del siglo XX, sino de la historia de la literatura universal. Muchas gracias, nos veremos dentro de 8 días.